¿Qué tal, culés? Bienvenidos una vez más al rincón donde se vive el Barça con pasión, donde analizamos sin filtros lo que pasa en el terreno de juego y lo que se siente en la grada. Y vaya que esta vez hay mucho de qué hablar, porque lo que se vivió en el Santiago Bernabéu fue una noche difícil, de esas que dejan una sensación amarga, con un resultado que duele y una actuación que dejó más dudas que certezas. Lamine Yamal, el chico llamado a ser la nueva joya azulgrana, tuvo una jornada para el olvido en su tercera visita al Templo Blanco. Y lo más curioso, era la primera vez que lo hacía llevando en la espalda el mítico dorsal 10, el que un día perteneció a Leo Messi. Pero el escenario, lejos de inspirarlo, terminó pesándole más de la cuenta. Desde el pitazo inicial, el Real Madrid salió con una presión asfixiante, una intensidad que dejó al Barça sin aire y sin claridad. Los mediocampistas blancos ganaban cada segunda jugada, cerraban líneas y complicaban cualquier intento de salida limpia. Pedri y Frenkie de Jong, que normalmente son los motores del juego azulgrana, se vieron bloqueados y sin opciones de pase. Por la derecha, Lamine esperaba ese balón que nunca llegaba. Apenas tocó un par de veces la pelota en los primeros 20 minutos, y cuando lo hizo, siempre rodeado de 2 o 3 camisetas blancas que le impedían girar o encarar. Mientras tanto, por el otro costado, Marcus Rashford trataba de agitar el juego con sus carreras y diagonales, apoyado por un Alejandro Balde que ofrecía profundidad y valentía para subir. Por momentos, parecía que el peligro del Barça solo llegaba desde la izquierda, mientras la derecha quedaba desconectada. Jules Koundé, que debía sumarse al ataque para combinar con Lamine, pasó más tiempo defendiendo a Vinicius Jr. que aportando en ofensiva. Así, el joven de Mataró quedaba aislado, mirando cómo el balón circulaba lejos de su zona y el partido se le escapaba entre los dedos. La primera parte fue un suplicio táctico para los de Hansi Flick. El Real Madrid dominó el mediocampo con una precisión quirúrgica. Camavinga, Tchouaméni y Bellingham presionaban alto, mordían cada intento de salida y cortaban cualquier conato de jugada. Y claro, con esa superioridad, los blancos encontraron los espacios que el Barça no podía cerrar. Kylian Mbappé, con esa capacidad demoledora para leer la jugada antes que los demás, abrió el marcador con un remate cruzado tras una asistencia magistral de Bellingham. La defensa azulgrana quedó mal parada y el portero poco pudo hacer. El golpe fue duro, pero el Barça intentó reaccionar. Pedri empezó a moverse entre líneas, buscó a Balde por izquierda y por fin, en una jugada rápida, llegó el empate. Rashford ganó línea de fondo y metió el centro atrás para que Fermín López, llegando desde atrás como un tren, fusilara a Courtois. Era el minuto 38 y parecía que el equipo recuperaba el alma. Pero la alegría duró poco. Apenas unos minutos después, un codazo claro sobre Cubarsí pasó desapercibido por el árbitro y permitió que Jude Bellingham empujara el segundo gol del Madrid. El VAR ni se asomó, y el Barça, una vez más, se sintió perjudicado. Y sí, hay que decirlo, el arbitraje de César Soto Grado fue un auténtico caos. Pitó un penalti inexistente sobre Vinicius que el VAR tuvo que corregir. Luego ignoró una falta evidente en la jugada del segundo gol blanco. Y para colmo, sobre el final, expulsó a Pedri por doble amarilla en una acción más torpe que violenta. Fue un partido lleno de decisiones polémicas, donde los errores arbitrales pesaron tanto como las desconexiones del Barça. Al regresar del descanso, los culés salieron con otro aire. El control de la posesión volvió a ser suyo, moviendo la pelota con más calma y buscando espacios por las bandas. Pero faltaba algo, ese pase final que rompiera líneas o ese desborde que encendiera la chispa. Lamine Yamal intentó hacerlo, pero se encontró con una defensa blanca muy bien plantada. Álvaro Carreras lo vigiló de cerca, con ayudas constantes de Arda Güler y hasta de los mediocentros. Cada vez que el joven azulgrana recibía el balón, tenía encima una doble marca. Perdía tiempo, perdía metros y poco a poco, también perdía confianza. Aún así, tuvo su momento. Ya en el minuto 89, cuando el partido se moría y el Madrid dejaba huecos por el cansancio, Lamine filtró un pase brillante para Koundé. Era una jugada de gol cantado, pero el francés no logró controlar bien y Courtois le ganó el duelo. Fue la mejor acción del joven culé en todo el partido, una muestra de su talento entre tanta frustración. Pero si algo terminó de encender la noche fue el final caliente. Tras la expulsión de Pedri, se desató una tángana monumental en la banda. Vinicius y Carvajal fueron directo a buscar a Lamine, recordándole las palabras que había dicho días antes en la Kings League: roban y se quejan.
Esa frase, que se había vuelto viral, fue como gasolina para un incendio que solo necesitaba una chispa. La discusión se fue de control, los suplentes se levantaron, los técnicos intentaron separar, y hasta la policía del Bernabéu tuvo que intervenir. El ambiente estaba cargado, tenso, con un aire de revancha y provocación. El joven de Mataró se marchó cabizbajo, sabiendo que esta vez el Bernabéu no fue su escenario de gloria. Había brillado en visitas anteriores, incluso marcando goles, pero en esta tercera, el peso del partido y las circunstancias lo sobrepasaron. Es normal, tiene apenas 17 años, y enfrentarse a un clásico de este nivel exige madurez, temple y experiencia. Lo que sí quedó claro es que el Barça, sin su chispa ni la efectividad de otros días, pagó caro cada error. La ausencia de Hansi Flick en el banquillo se notó. El equipo careció de ese toque táctico que él suele imponer desde la línea. Con 7 bajas por lesión, la plantilla se veía corta, sin recambios que pudieran cambiar el ritmo del juego. Los ingresos desde el banquillo no alteraron nada, ni en ataque ni en defensa. Los minutos pasaban y el Barça no encontraba respuestas, atrapado entre el orden blanco y su propia falta de ideas. Y claro, cuando el árbitro añadió 9 minutos de añadido, aún quedaba la esperanza de una última jugada milagrosa, de una aparición de Araujo o una genialidad aislada. Pero nada. El tiempo se consumió entre discusiones, faltas y provocaciones. El pitazo final sonó como una sentencia. El Barça se marchó del Bernabéu con las manos vacías, la frustración en el rostro y una sensación de injusticia que costará digerir. Ahora, más allá del resultado, lo que preocupa es la falta de contundencia en los momentos clave. El equipo genera, controla y compite, pero no concreta. Y sin gol, sin eficacia y con un arbitraje que no ayuda, es difícil mantenerse en la pelea por la Liga. La diferencia con el Real Madrid ya es de 5 puntos, una brecha que no es definitiva, pero sí peligrosa si no se reacciona pronto. El calendario no da tregua, y la próxima semana llega el Elche al Olímpico de Montjuic. Será una oportunidad para recuperar sensaciones, para que el equipo vuelva a encontrarse con su fútbol, y sobre todo, para que Lamine Yamal se sacuda la presión. Porque este chico tiene talento de sobra, pero necesita calma, confianza y respaldo. El Bernabéu fue cruel, pero los grandes se forjan también en las derrotas. Y aunque esta noche no brilló, nadie duda de que volverá a hacerlo, porque el fútbol siempre da revancha. El día después del clásico dejó un ambiente pesado en Can Barça. En la ciudad deportiva, el silencio se mezclaba con miradas de decepción y rostros cansados. Nadie levantaba mucho la voz, porque todos sabían que el golpe había sido fuerte. Perder un clásico siempre duele, pero cuando se escapa entre polémicas, errores y sensaciones de impotencia, la herida arde más. Hansi Flick, que no pudo dirigir desde el banquillo por sanción, observó el partido desde el palco con una expresión seria, sin moverse, tomando notas mentales de todo lo que salió mal. Desde la alineación hasta la falta de ritmo, el entrenador alemán sabe que este tropiezo no puede repetirse. El Barça inició la temporada con una ilusión renovada, con esa idea de que la llegada de Flick traería aire fresco y una identidad más agresiva. Durante las primeras jornadas, esa sensación se confirmó, el equipo jugaba con dinamismo, verticalidad y presión alta. Pero en el Bernabéu, todo eso se diluyó. Faltó coordinación, faltó velocidad, y sobre todo, faltó ese fuego competitivo que distingue a los equipos campeones. Algunos jugadores, como Pedri o Frenkie de Jong, no encontraron su mejor versión. Otros, como Ferran o Rashford, mostraron chispazos sin continuidad. Y Lamine Yamal, el foco de todas las miradas, vivió una noche frustrante que lo hizo madurar de golpe. Desde el entorno culé, muchos coinciden en que al joven extremo le pesó el contexto. No fue solo el escenario o el rival, sino también la expectativa. Había hablado antes del partido, había asumido un rol mediático que no todos los futbolistas de su edad pueden manejar. Cuando el balón no le llegaba o cuando las cosas no salían, se notaba su ansiedad, esa necesidad de demostrar. Y eso, ante un rival experimentado como el Real Madrid, puede ser un arma de doble filo. Cada intento de desborde era interceptado, cada control forzado terminaba en pérdida. Los defensores blancos lo estudiaron bien, no le dejaron ni medio metro. Sin embargo, lo más preocupante no fue la actuación individual de Lamine, sino la falta de sincronía general del equipo. El Barça no supo cómo conectar sus líneas, cómo pasar del control a la profundidad.
Tener la posesión sin generar peligro es una ilusión vacía. Flick quiere un Barça que presione, que mueva la pelota rápido, que asfixie al rival. Pero frente al Madrid, ese plan se desmoronó ante la intensidad rival. El bloque blanco presionaba alto, y el Barça reculaba sin respuesta. En lugar de salir jugando con decisión, se refugiaba en pases horizontales que terminaban provocando pérdidas. A eso se sumó el mal arbitraje, un factor que, aunque no debe ser excusa, sí terminó influyendo. 2 penaltis mal señalados, uno de ellos anulado por el VAR, un gol precedido por falta clara, y una expulsión que terminó condicionando el cierre del partido. Los jugadores culés se sintieron desprotegidos, y eso generó un descontrol emocional evidente. Pedri, que rara vez pierde la calma, terminó expulsado por una entrada desesperada. Y lo de la tangana final fue el reflejo de toda esa tensión acumulada. Lamine fue el centro de la tormenta, con Vinicius y Carvajal recriminándole sus palabras previas al partido. Las cámaras captaron su cara, entre sorpresa y frustración, mientras intentaba contenerse. Después del pitido final, en los vestuarios, el ambiente fue de rabia contenida. Szczęsny, héroe al detener el penalti de Mbappé, fue uno de los pocos que habló en voz alta. Recordó que el equipo no puede depender de decisiones externas y que hay que ser más contundente. Rashford, visiblemente molesto, apenas pronunció palabra. Y Lamine, cabizbajo, escuchó en silencio las indicaciones del cuerpo técnico. Nadie lo señaló, pero todos sabían que no había sido su noche. En la rueda de prensa posterior, Flick mantuvo la compostura. Reconoció los errores arbitrales, pero también fue autocrítico. Dijo que el equipo debía mejorar en el juego interior, que había faltado conexión entre los mediocampistas y los extremos, y que los jóvenes no pueden cargar con toda la responsabilidad. Su discurso fue medido, sin dramatismos, pero con un mensaje claro: hay que reaccionar ya. La temporada es larga, pero en la liga no se puede regalar nada. 5 puntos pueden parecer pocos en octubre, pero si el equipo no se recompone, esa distancia puede hacerse insalvable. La prensa madrileña habló de superioridad blanca, pero la sensación en Barcelona fue distinta. Hubo momentos en que el Barça controló el balón, dominó el ritmo y generó peligro. Lo que faltó fue claridad en los últimos metros. En esos momentos donde antes aparecía la magia de Messi o la eficacia de Lewandowski, hoy se nota el vacío. No hay un referente que decida partidos. Y aunque el proyecto de Flick apunta a un equipo coral, los grandes títulos también se ganan con jugadores determinantes que marcan la diferencia cuando el juego se atasca. ¿Qué te está pareciendo hasta ahora? Cuéntanos abajo que tu opinión cuenta. Y comparte con tus amigos culés. Barcelona amanece en Aje habría resonado con fuerza entre compañeros y dirigentes, dejando un aire de tensión difícil de disimular. El Barça atraviesa un momento de reconstrucción, entre la presión por los resultados y la necesidad de equilibrar sus finanzas. En ese contexto, los rumores sobre posibles fichajes para reforzar el ataque se han multiplicado. Uno de esos nombres, cuentan algunos, sería el de una estrella consagrada que juega en su misma posición, un fichaje mediático pensado para devolver brillo al proyecto. Y ahí habría nacido el malestar del joven canterano, que teme ver limitada su proyección en el primer equipo. Lamine Yamal, apenas con 18 años, se ha convertido en una de las grandes esperanzas del barcelonismo. Su talento desborda, su madurez sorprende y su compromiso con el club parecía incuestionable. Por eso, la supuesta amenaza de salida ha caído como una bomba. Algunos compañeros habrían intentado calmarlo, mientras los directivos buscan desmentir cualquier conflicto. Sin embargo, la frase ya circula en los pasillos y en los medios: si él llega, me voy. Fuentes internas aseguran que el entorno de Yamal está preocupado por la gestión del club y por la falta de comunicación con el área deportiva. Otros, en cambio, creen que se trata de una maniobra para marcar territorio y enviar un mensaje claro: el futuro del Barça pasa por sus jóvenes, no por viejas glorias en busca de redención. Por ahora, nadie del club ha querido ofrecer declaraciones oficiales. En el entorno culé, el silencio pesa tanto como las palabras. Lo único cierto es que el rumor ya ha prendido fuego a la semana azulgrana. ¿Exageración de la prensa o verdadero conflicto generacional en el vestuario? En Barcelona, el misterio está servido, y todas las miradas apuntan al joven número 27 que, con su talento y carácter, ha vuelto a ser el centro de todas las conversaciones. Otra edición caliente de Noticias Barça 24. Si te gustó,
Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle del Barça. ¡Hasta la próxima!